Hola, vamos a dar unos 5 minutos para que entren todas las personas y comenzar la charla. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Hola. Hola, a los que llegaron recién, estamos esperando un par de minutos más para que lleguen todas las personas que están en espera y vamos a comenzar. Ya. Ingrid Sepúlveda, ¿querías decir algo? ¿Necesitas algo antes de que comencemos? Tienes la mano levantada. Está diciendo hola ya. Ya. Muy buenas tardes. Soy Samantha Sparks, directora ejecutiva de la Fundación Parque Catalapi, y les doy la más cordial bienvenida a esta charla, Ecología del Bosque Templado Chileno, a cargo del doctor Alfredo Saldaña. Es un agrado ver a tantos amigos y amigas del Parque Catalapi. Para las personas que nos están conociendo por primera vez, dejaré en los chats el link para inscribirse, para recibir avisos de otras charlas que estamos planificando y nuestro boletín trimestral. Les quiero informar que estamos transmitiendo y grabando por Facebook Live, además de Zoom. Los que están participando por Zoom, les pido por favor mantener en silencio sus micrófonos. El formato de esta charla es el siguiente.
En la primera parte, Alfredo nos dará una introducción al bosque templado como bioma. Luego tendremos tiempo para algunas preguntas que se pueden hacer por ambos chats. En la segunda parte, Alfredo hablará del bosque templado del Parque Catalapi y cómo él ve el bosque como un lugar para amar y cuidar. Tendremos el resto del tiempo para preguntas y comentarios. Alfredo Saldaña es profesor de Ecología y doctor en Botánica de la Universidad de Concepción. Desde 2014 es el director de la estación biológica que mantiene la universidad en el Parque Catalapi a través de un convenio que promueve y facilita la investigación científica. Alfredo, por favor. Hola, gracias por esa presentación, Samantha. Y bueno, gracias a todos. Te escuchamos, Alfredo. ¿No me escucha? A ver, espera un poquito. ¿Ahora? ¿Ahora sí? ¿Me escuchan bien? No te escuchamos. Qué raro, porque yo tengo mi micrófono Lo escucho bien. Yo lo escucho Sí. bien también. Tal vez solo tú no me escuchas, Samantha. Yo también lo escucho bien. Yo no te escucho. Ah, ya. Vale. Listo. Bueno, Ya, muchas gracias. ya me estaba asustando porque tendría que hacerlo con lenguaje de sordos mudos y no lo conozco, lamentablemente. Bien, bueno, buenas tardes. Es para mí un tremendo gusto poder iniciar este ciclo de charlas cuyo espíritu principal es mantener vivo el espíritu del Parque Catalapi y de todas las actividades que allí desarrollamos durante el año. Y bueno, como no podemos estar allí ahora, justamente, entonces se nos ocurrió entre todos los del equipo Catalapi el iniciar esta serie de charlas. Yo voy a partir entonces con este ciclo hablando de la ecología del bosque templado. Es una charla abierta a todo público, por lo tanto espero no ser demasiado específico al respecto de temas muy académicos sobre el bosque, así que vamos a tratar de hablar de todo un poquito, ¿ya? Y como decía Samantha, entonces va a haber una primera parte que es para presentarles el bosque templado como un bioma muy particular, un bioma importante dentro de los biomas presentes dentro de nuestro país. Y también luego vamos a tener un tiempo para preguntas y luego nos vamos a pasar un poco al Parque Catalapi y qué cosas se han hecho ahí, un par de ejemplos de cosas de ecología de bosque que se han hecho en el Parque Catalapi. ¿Okay? Así que voy a compartir mi pantalla para iniciar esta presentación. ¿Se ve la pantalla? Si alguien me puede responder, si alguien ve la presentación bien ahí. Sí, se ve bien. Super. Corresponde esta a una foto que elegí para partir, que es una foto del bosque templado, obviamente, una zona costera al norte de Valdivia, al norte de la costa de Valdivia, que es la Punta Curiñanco, un lugar muy bonito con un bosque de olivillo enorme. Y la elegí porque por alguna razón, perdón, por alguna razón no puedo avanzar con, ahí está. Claro, ¿por qué les muestro este bosque? Bueno, me acordaba en estos días de un amigo y colega alemán con el que compartimos mucho el gusto por el bosque y hacer investigación en el bosque. Él es Gerhard Sotz, un colega alemán de la Universidad de Oldenburg que trabaja con plantas epífitas y estamos metidos justamente dentro de este bosque hace no mucho tiempo atrás, hace un par de años. Un poco mostrando la sensación que muchos de nosotros debemos tener hoy día o en estos días, que en un estado de confinamiento, el anhelar más que nunca estar dentro del bosque, estar allí, estar en la naturaleza. Por otro lado también, el tener ese sentimiento nos lleva a poner mucho más atención al respecto de justamente lo que vivíamos cuando podíamos estar afuera y salir seguido. Y lo que vamos a llegar a disfrutar es estar de nuevo en el bosque, dentro del bosque, en un futuro relativamente cercano, creo yo. Así que por eso quise partir con este par de fotos al respecto de el bosque templado y lo que sentimos, esta añoranza de volver a estar dentro del bosque. El bosque es un bioma. El bosque templado es un bioma en particular. ¿Y cómo definimos un bioma? Un bioma es aquí hago esta definición muy breve.
corresponde a una región biogeográfica que se caracteriza por un cierto tipo de comunidad y formas de vida. Entonces, por ejemplo, el bioma desierto se caracteriza porque es una zona o un conjunto de zonas en el planeta que son muy áridos y están caracterizados por cierto tipo de organismos que viven allí y donde las formas de vida preponderantes son aquellas que son capaces de tolerar ese extremo ambiental, ¿no es cierto?, que es la aridez y la falta de agua. En el caso del bioma bosque, bueno, un bosque se define en términos muy generales como una superficie dominada por árboles de regeneración natural. Eso es súper importante porque es un concepto bastante amplio el de bosque. Y aquí hay muchas controversias porque a muchas personas eh, no les gusta señalar, dentro de las cuales me incluyo, que una plantación forestal sea un bosque. Y la verdad es que podríamos decir que la definición de bosque es mucho más amplia, porque es cualquier tipo de superficie en el paisaje que es dominada por árboles. Pero hay una condición que es la que está aquí, que son árboles de regeneración natural. Y como estos árboles son plantados, entonces no cumplen con esa condición de ser árboles de regeneración natural. Por lo tanto, por lo menos para quienes trabajamos en ecología del bosque, las plantaciones no son bosques. Si hay especies introducidas de árboles en un determinado paisaje y que por lo tanto se ve como un bosque, y esas especies introducidas, que pueden ser eucaliptus, aromo, etcétera, son de regeneración natural, entonces no podemos excluirlo. Esas especies no tienen la culpa de venir de fuera del país y podemos decir que también pueden formar parte del bosque. Voy a hablar un poquito de eso también hacia el final de esta presentación. Y por último también, definir qué es lo que es el bosque templado, y aquí hay algo muy sencillo de entender, pero que a la vez es muy interesante, y es que los bosques templados corresponden entonces a superficies dominadas por árboles de regeneración natural, que están en zonas del planeta que tienen estas características climáticas particulares, que son una marcada estacionalidad con veranos cálidos que tienen menores precipitaciones que las que hay en invierno, y estos últimos son más fríos. Esto quiere decir que en los climas templados, donde están los bosques templados en el planeta, también llueve en verano. Y eso es lo que hace la diferencia entre un bosque templado y un bosque que podamos encontrar en una zona mediterránea. Porque la definición de los biomas mediterráneos implica el hecho de que en los veranos no haya precipitación. Y esa es la gran diferencia. La oscilación térmica es menor, también hay una época fría, que es el invierno, también hay estacionalidad, pero la diferencia entre las zonas templadas y las zonas mediterráneas, que normalmente las acompañan en términos geográficos, es esto, el hecho de que en las zonas templadas también llueve un poquito en invierno. Bueno, la distribución actual del bosque templado es aproximadamente esta, lo que vemos aquí en el planeta, señalado en colores verdes. Los mapas no son muy exactos al respecto de cuál es el rango de distribución de estos bosques en cada una de estas zonas. Si se fijan, de hecho, en el sur de Sudamérica, el bosque templado llega casi hasta el trópico de Capricornio, lo cual no es cierto en realidad. Pero es para hacerse una idea más o menos de cuál es la distribución a escala global de las zonas en las que están los bosques templados. Si se fijan, hay un desbalance bastante grande entre las superficies que cubren los bosques templados en el hemisferio norte en comparación con la superficie que cubren estos bosques en el hemisferio sur, lo cual está estrechamente vinculado, por supuesto, a la disponibilidad de tierra que hay en el planeta. En el hemisferio norte, las masas continentales ocupan bastante más espacio que en el caso del hemisferio sur, donde la mayor parte del hemisferio sur es bastante oceánico. Y por lo tanto, los bosques templados están relegados a estas zonas extremas como Nueva Zelanda, el sur de Australia, el sur de África y el sur, el sur de Sudamérica. ¿Ya? ¿Qué tiene de particular nuestro bosque templado en el caso de Chile? Es bien especial en el siguiente sentido. Fíjense que en el año 2000, este biogeógrafo Norman Mears y colaboradores publicaron un artículo que ha sido súper importante. Este artículo tiene miles de citas en las últimas 2 décadas y corresponde a la descripción de 25 puntos calientes de diversidad que hay en el planeta. A lo mejor han escuchado hablar de esto, de los hotspots de biodiversidad en el planeta. Fíjense que uno de esos hotspots de biodiversidad en el planeta
es la zona centro-sur de Chile. Obviamente no nos podemos comparar con el bosque tropical amazónico, los bosques tropicales que hay en el sudeste asiático, pero igual estamos dentro de este ranking, o sea, tenemos una altísima biodiversidad a escala global, justamente en la transición entre nuestra zona mediterránea y nuestra zona templada. Eso es un lugar de muchísima diversidad para lo que son los bosques templados de toda América, perdón, de todo el planeta. ¿Por qué tenemos tanta diversidad? Por esta particularidad, porque nuestra biota se define como el conjunto de organismos que ocupa una zona, ya sean animales, plantas, hongos, etc. La biota, en el caso de nuestra biota, de la biota del bosque templado chileno, esta biota es muy endémica, hay una alta tasa de endemismo. O sea, son especies únicas que surgieron en esta zona del planeta, que no están presentes en otras zonas del planeta y que son o están aisladas en esta parte del mundo. El 90%, por citar un par de ejemplos, de nuestras especies leñosas, arbustos y árboles son especies endémicas. Fíjense en la cantidad de anfibios que tenemos endémicos, el 76%, y así, etcétera, con otro tipo de organismo. En este caso cito o muestro aquí fotografías solamente de la fauna, porque bueno, como soy botánico, el resto de la presentación va a ir más cerca hacia lo que es la vegetación. Entonces, nuestro bosque templado no es particularmente diverso porque tengamos muchas especies. No es por esa razón que nuestro bosque templado está dentro de este ranking de biodiversidad o de puntos calientes de biodiversidad a nivel global, sino que es por la gran cantidad de especies únicas de esta zona del planeta que tenemos y que no compartimos con ninguna otra zona del planeta. ¿Cómo se dio esto? ¿Cómo es que quedamos aislados en algún momento? Y eso fue lo que le da el carácter tan importante y tan especial a nuestro bosque templado. Fíjense que este es un artículo que sale publicado en el año 98, 2 años antes de que Mears haga este ranking de los hotspots de biodiversidad a nivel global, en el que se señala que el bosque templado del sur de Sudamérica es un objetivo clave para la conservación. Y de hecho, sale aquí, una figura publicada en el artículo en Science por el grupo, por Juan Armesto, famoso e importante ecólogo forestal chileno y varios otros autores, donde él hace hincapié en que el hecho de que el bosque templado esté tan aislado elimina cualquier posibilidad de que si nuestro bosque se destruye, ya sea por fragmentación, por destrucción de hábitat, o incluso que las especies que componen el bosque templado no se adapten en el tiempo a los cambios climáticos que puedan, que ya están ocurriendo y que puedan seguir avanzando, entonces hay ninguna posibilidad de recolonización de otras zonas que podrían ser fuente. ¿Por qué? Porque bueno, estamos separados y aislados por el lado norte, por la zona del desierto de Atacama, de la zona semiárida, por la cordillera de los Andes, por el Pacífico y por el océano circumpolar antártico en el caso del sur. Todo esto que nos enseñan en el colegio, ¿no es cierto? Chile limita al norte con esto, con el sur, con esto, con el océano al oeste, etc. Ese carácter es el que nos hace tener un bosque templado tan especial en términos de endemismo, y ese carácter es el que le da su importancia en términos de biodiversidad a nivel mundial. La pregunta es cómo surgieron estas barreras biogeográficas, y contestar a esta pregunta responde también a la pregunta de cómo surgió históricamente el bosque templado chileno. Y lo que les quiero mostrar es un par de datos, sin ánimo de entrar en muchos detalles, que explican un poco cómo fue que quedamos aislados, ¿ya? Esta es a la izquierda podemos ver la tabla geológica, ¿no es cierto?, las distintas eras de la historia del planeta, y a la derecha hay un mapa de cómo era entre el final del Cretácico y principios del Eoceno, la configuración de donde ahora está el cono sur de América del Sur, aquí. Y de hecho, algo muy interesante es que teníamos esta conexión, ¿no es cierto?, con el continente antártico y con Australia y Nueva Zelanda, como una masa terrestre continua
y por lo tanto eso es lo que hace que coincidamos en muchas especies que están presentes dentro de todas estas, bueno, en la Antártida ya no, solamente como fósiles, porque eso se cubrió de hielo después, pero compartimos especies, por ejemplo, muchos Nothofagus, especies dentro del género Nothofagus, muchas mirtáceas, proteáceas, cunioneáceas, varias familias importantes de árboles del bosque templado chileno son familias que están presentes también en estas otras zonas del planeta. Bueno, entre hace 30 y 65 millones de años atrás ocurren un par de eventos muy importantes. Más o menos hace unos 30 millones de años atrás se rompe esta continuidad que hay entre la que actualmente es la península Antártida y Antártica, perdón, y el extremo sur de América del Sur, y surge el océano circumpolar antártico. Quedamos entonces aislados por el lado sur de esta conexión, y hace unos 60 millones de años atrás aproximadamente también, es un periodo en el cual también empiezan a levantarse los Andes. Con el levantamiento de los Andes ocurre otro de los elementos de aislación o de aislamiento biogeográfico que tenemos, que es cuando se levantan los Andes, esto genera una sombra de lluvia muy grande en relación con que además la corriente de Humboldt tiene que una corriente fría que está justo frente a la costa de Perú y de Chile, en el Pacífico Sur, tiene una influencia también del océano circumpolar antártico. Cuando se abre este espacio, ¿no es cierto?, y empieza a circular el océano alrededor de la Antártida, y por lo tanto esas masas de agua fría emergen en esta zona, en la zona norte de Chile y sur de Perú. Esas masas de agua fría que caracterizan a la corriente de Humboldt no permiten, por ser agua tan fría, que haya una tasa de evaporación del agua muy alta, y por lo tanto no hay muchas precipitaciones aquí. Hay una masa de aire frío aquí, que además se evapora poco, y como hay una masa de aire frío aquí, baja, entonces la zona de altas presiones y masas de aire más cálido bajaron. Tenemos una cortinita aquí que son los Andes, y esto es lo que termina desecando toda esa zona del norte de Chile y dando origen al desierto de Atacama. Entonces quedamos aislados, porque al norte nos aisló el desierto, al este nos aisló la cordillera de los Andes con su levantamiento, al oeste ya teníamos el aislamiento de que está el Océano Pacífico, y al lado sur quedamos separados del continente antártico, y por lo tanto tenemos nuestra isla biogeográfica que le da el carácter tan único, sobre todo a dos biomas, no es solamente al bioma del bosque templado, eso hay que decirlo, también le da un carácter bastante único al bioma mediterráneo, y las zonas semiáridas y áridas también tienen sus particularidades al respecto de esto. Entonces, este conjunto de eventos geológicos, geográficos y climáticos configuran lo que actualmente es el aislamiento del bosque templado. Previo a este aislamiento del bosque templado, compartíamos o fueron fuente de flora herbácea, arbustiva y arbórea las zonas neotropicales al norte de lo que hoy es el desierto de Atacama, sur de Bolivia, Paraguay, Argentina, parte de Perú. Todo eso tiene una influencia neotropical que está emparentada con varios componentes de la flora que tenemos en el bosque templado chileno y en la zona mediterránea. Y por el lado sur, por el lado de esta conexión gondwanica con Australia y con la Antártida, están varios géneros también y varias familias que compartimos con esa zona. O sea, podríamos decir que de alguna manera la biota viajó desde el norte y desde el sur de lo que hoy en día o actualmente es en la zona mediterránea y la zona templada chilena, y configuró esta biota. Y luego de eso, frente al aislamiento, ocurrieron muchos eventos que dieron origen a nuevas especies también. Bueno, actualmente nuestro país contiene una serie de zonas bioclimáticas y quiero entrar muy brevemente en esto solamente para introducir el hecho de que esta variación climática que actualmente tiene nuestro país es lo que también da origen a los distintos tipos de comunidades de bosque nativo y de bosque templado que tenemos en Chile, ¿ya? De la zona azul hacia abajo tenemos la zona de los bosques, de la zona de los climas templados propiamente tal. Esta categorización tiene bastantes más tipos climáticos que los que normalmente
utilizamos o conocemos, que es la zona árida o desértica, la zona semiárida, la zona mediterránea, la zona templada y la zona de la estepa patagónica fría. Y en el caso particular del bosque templado, que es todo lo que vemos de verde aquí, 36 grados de latitud sur hacia abajo aproximadamente, hay dos características que son bien particulares de variación climática. Y de hecho, estos gráficos, uno de precipitaciones aquí, a la izquierda, parte con los 35 grados de latitud sur, esto es como en la región del Maule aproximadamente, hasta el extremo sur, y dos características claves son que aumentan las precipitaciones hacia el sur, claro que parten en cerca de 1000, lo cual es bastante, y es muy típico o característico de un clima templado esto, 1000 milímetros al año de precipitaciones. Y abajo tenemos también un descenso bastante marcado en la temperatura media anual. Toda esa variación, el hecho de que tengamos una pendiente hacia arriba de precipitaciones, una pendiente hacia abajo de temperatura, lo que ejerce en conjunto con cómo cambia el relieve, porque también tenemos cambios en el relieve, ¿no es cierto? Tenemos la zona de las planicies costeras, la cordillera de la costa, la depresión intermedia y los Andes, y además de cómo varían los suelos a lo largo de Chile, el conjunto de esas características ambientales es lo que genera entonces lo que hoy en día vemos como la gran diversidad de tipos de bosque o de tipos de comunidades de bosque que tenemos en la zona de los bosques templados chilenos, ¿ya? Esto está acotado específicamente a lo que se define en las últimas décadas como la ecorregión valdiviana, que va desde el bosque, desde la transición del bosque esclerófilo con el bosque templado aquí en el Maule, hasta el extremo sur de la Norpatagonia, diría yo, Campos de Hielo Norte, y se conoce esa zona como la zona del corazón del bosque templado chileno o de la zona templada de Chile, donde están todos estos distintos tipos de comunidades, que no vamos, o sea, solamente les voy a mostrar algunas imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos en estos puntos, esto corresponde al bosque costero de Concepción, en Hualpén. Acá tenemos un bosque templado mixto en Contulmo, el límite entre la región del Biobío y la Araucanía. Este es el bosque en Altos del Ircay, como el límite norte del bosque templado por el lado de los Andes. Bueno, un bosque de araucaria acá en la Araucanía. Acá tenemos otros bosquecitos más. No puse fotos de todos, disculpen. Si alguno tiene un bosque favorito en esta zona del bosque templado de Chile y no lo incluí, me disculpan. Más adelante, para los que vayan después al curso de Ecología del Bosque para Todos, vemos más tipos de bosque. Bueno, este es el bosque de olivillo costero en la zona de Valdivia, acá. Estos son estos tepuales que hay en la zona del Parque Nacional Chiloé, enfrentado a la costa, por lo tanto son más achaparrados también. Un bosque de lengas en los Andes de la región de los lagos. Y acá en la zona cercana a Hornopirén, un bosque laurifolio, ¿no es cierto?, muy cercano a la costa. Entonces, este conjunto de características de variación ambiental es lo que genera esta tremenda variación en los distintos tipos de bosques que tenemos a lo largo del país, de los cuales aquí les muestro algunas imágenes. Bueno, hablando un poquito de lo que es ecología de bosque. Ecología de bosque contiene un montón de aspectos, pero nos vamos a centrar muy brevemente en 4 aspectos principales, solamente se los voy a señalar en realidad, que corresponden a elementos clásicos de la ecología de bosque. El primero de ellos tiene que ver con la composición, de eso ya les hablé, porque la composición es justamente cuáles son las especies, cuál es la identidad de las especies que compone o identifica cada uno de los distintos tipos de bosques. Por eso tenemos el bosque mixto de roble raulicoides, el bosque de araucaria araucana, el bosque siempre verde de latifoliadas, donde no hay ninguna especie caucifolia, el bosque caucifolio costero de la zona de Concepción, etcétera, etcétera. Distintos tipos de bosque entonces tienen distinta composición. La composición es la identidad de las especies que hay en cada uno de estos bosques. Y no es solamente las especies arbóreas, también están las especies que acompañan a los árboles en el bosque. Esta zona de aquí la llamamos sotobosque, y como ustedes pueden ver también hay un montón de especies
arbustivas y herbáceas dentro de ese sotobosque. La estructura es cómo se organiza espacialmente el bosque. Si tiene un solo estrato en el techo del bosque, si hay varios estratos debajo de ese techo, de qué tamaño son los árboles, de qué altura son los árboles. Todos esos componentes son los de la estructura. El tercer punto aquí tiene que ver con la dinámica, y la dinámica es cómo cambia el bosque en el tiempo. Ahí es donde, por ejemplo, usamos los conceptos de renovar cuando tenemos un bosque joven de una especie son estas especies pioneras, especies que crecen rápido y que colonizan rápido un sitio luego de que hubo una perturbación o el terreno quedó desnudo, y que luego dan paso a otras especies que llegan más tarde en la comunidad del bosque y conocemos como especies tardías o sucesionalmente tardías. Entonces, la dinámica tiene un poco que ver con cómo cambia la comunidad forestal o cómo cambia la comunidad bosque en el tiempo. Y luego tenemos obviamente un viejito o un abuelito de bosque comunidad, que son estos bosques maduros, donde los árboles son grandes, donde no cambia nada por muchos siglos o por miles de años eventualmente, a no ser que haya un incendio o a alguien se le ocurra cortar. Y lo único que ocurre es que eventualmente se cae un árbol, un par de árboles, un terremoto mueve un poco de tierra y se generan claros, y luego regeneran nuevamente individuos de las especies que ya estaban allí. Y por último, la función también es un elemento clásico de la ecología del bosque y que tiene que ver básicamente con el funcionamiento de los organismos vegetales principalmente, con el funcionamiento de las plantas, cómo toman el dióxido de carbono desde el aire, cuánta agua evapotranspiran, cómo toman los nutrientes del suelo. Se basa en la fisiología de las plantas, básicamente. Aquí me voy a centrar en esta última parte de la función por una cuestión que tiene que ver con mucho del interés que las personas han ido poniendo justamente en lo que representa el bosque, que son los servicios ecosistémicos. Y los servicios ecosistémicos son todos estos aspectos del funcionamiento de las especies, no solo vegetales, también animales, pero en el caso de los bosques, específicamente del funcionamiento de principalmente los árboles, y cómo eso provee ciertos aspectos que son percibidos desde el punto de vista antropocéntrico como servicios. Aquí hay mediciones de esas funciones, aquí hay una medición de la tasa fotosintética de una planta, aquí estábamos haciendo unas mediciones extrayendo material de los troncos para estudiar isótopos, aquí estamos evaluando la clorofila de esas hojas, aquí estamos instalando sensores ambientales dentro del bosque que miden cómo cambia la temperatura, la humedad, etc. Todo con el fin de entender cómo funciona el bosque. ¿Por qué es importante saber cómo funciona el bosque y qué relación tiene eso con las especies? Fíjense que aquí yo les pongo un ejemplo. En este caso tenemos una comunidad que tiene 6 especies y acá también hay 6 especies. Esto para introducir el concepto que muy en boga actualmente en ecología, que se llama diversidad funcional, o cuánta diversidad de cómo funcionan los organismos hay en una comunidad. Bueno, la verdad es que en términos de cuántas especies hay en estas dos comunidades, hay exactamente el mismo número de especies. Por lo tanto, podríamos decir que son igualmente diversos en términos de la cantidad de especies que hay. Pero resulta que la probabilidad de que estas 6 especies funcionen muy parecido es muy alta, porque corresponden al mismo tipo de planta. En cambio acá tenemos un junco, un árbol, una planta con flor. Entonces acá hay mucho mayor diversidad de funcionamiento de las plantas, porque no todas toman los recursos de la misma manera del ambiente, y por lo tanto, si bien hay un igual número de especies en términos de diversidad, la diversidad funcional acá es mucho más alta. Esto es, la diversidad de alternativas que hay de funcionamiento de los organismos vegetales frente al ambiente. Eso es bastante deseable porque optimiza mucho la forma en la que los recursos son destinados a distintos aspectos, como crecimiento de las plantas, como sacar el carbono que está en la atmósfera y ponerlo dentro del organismo, como repartirse los recursos del suelo, como por ejemplo el nitrógeno, el fósforo, etc. Y bueno, hay una relación muy brevemente, bastante estrecha entre esto que yo les mostraba, que es la diversidad de funcionamiento de las especies del bosque, los procesos ecosistémicos propiamente tal, cómo se genera biomasa, cómo circulan los nutrientes,
cómo los organismos vegetales modelan la dinámica del agua en los ecosistemas, el ciclo del agua, y eso es lo que los procesos ecosistémicos que derivan del funcionamiento de los organismos vegetales y animales, es lo que los humanos entendemos como servicios ecosistémicos. ¿Por qué? Porque son ellos los que regulan el microclima, regulan la provisión de agua, desintoxican el ambiente, son parte de lo que tomamos de las comunidades forestales para comer, para vender, para usar, para explotar, etcétera, para calentarnos en el caso de la leña, etcétera, etcétera. Entonces existe esta noción de que la relación entre la diversidad de funcionamientos y los procesos ecosistémicos que están estrechamente y positivamente ligados con lo que es esto de los servicios ecosistémicos, tiene una relación positiva. O sea, entre más diversidad de funcionamiento tenemos en nuestros organismos vegetales que están presentes en una comunidad de bosque, tenemos también mayor biomasa vegetal o, en este caso, la diversidad funcional en relación con un aspecto que está relacionado con el ciclo de los nutrientes, que es la descomposición propiamente tal de la hojarasca en el suelo también. O sea, mayor diversidad genera siempre una optimización en el funcionamiento de los ecosistemas, lo cual es deseable. Bien, y por último, ya para ir cerrando esta primera parte, que me quedan un par de diapos, pero me estoy extendiendo demasiado tal vez en esto. Un par de ejemplos de estudios que han mostrado que, bueno, no todo es miel sobre hojuelas, lamentablemente, con lo que son nuestras comunidades de bosque templado, nuestro bioma bosque templado chileno. Aquí tenemos 2 artículos de un investigador que ha sido bastante punta de lanza, al menos en el caso chileno, para estudiar los efectos de la fragmentación o de la destrucción de hábitats sobre las coberturas de bosque en Chile. Me refiero a Cristian Echeverría, de la Universidad de Concepción también. Aquí hay un mapa hecho con reconstrucción de imágenes satelitales que muestra cómo fue evolucionando el paisaje en la zona mediterránea. Esto no es la zona templada, pero sirve igual como ejemplo. Entre Maule y Copquecura, bueno, ahí agarramos el límite norte de la zona templada, entre el año 75 y el 2000. O sea, en 25 años tenemos este reemplazo, sobre todo en la cordillera de la costa, que es la que ha sufrido el mayor deterioro en las últimas décadas, de cobertura de bosques nativos por, si se fijan acá ahora, casi puras plantaciones exóticas. La depresión intermedia ya estaba muy alterada desde, bueno, viene siendo alterada desde los tiempos de la colonia por el reemplazo agrícola, ¿cierto? De lo que eran en principio bosques esclerófilos y matorrales esclerófilos. Y en este otro caso, en el caso del bosque templado ya en un extremo más, el bosque templado lluvioso, la zona del norte de Chiloé, esto es al año, no recuerdo bien a qué año es, pero bueno, es una proyección al año 2007 creo que fue, no, al 2005, la última imagen, y bueno, lo que queda de bosque es solamente en negro aquí, el resto solo fragmentación. Cabe consignar que, como veíamos antes, en tiempos prehispánicos esto era solo bosque, o sea, principalmente bosque, no solo bosque, también había turberas y otro tipo de vegetación, pero la mayor parte de la matriz del paisaje o el paisaje eran bosques. Así que tenemos bastante pérdida de bosque templado en Chile. Eso da para otra charla. Es cierto que en la zona centro-sur de Chile hay bastante bosque templado bien conservado en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero principalmente en la zona andina, en la zona costera y en la depresión intermedia ni hablar. Y otro elemento que también es bastante complejo a futuro, bueno, tiene que ver con la mega sequía y cómo las especies de árboles van a poder o no poder irse adaptando a esto. Esto lo voy a dejar para después. Los ecosistemas emergentes son en parte algo que tenemos que aceptar como parte del cambio de fragmentación de hábitat que ha hecho el hombre, sobre todo en la zona de bosque templado. Esto es una pradera cerca ahí del bosque en Catalapi, y esto es un bosque aquí en los cerros al lado de Concepción. Estos son aromos que están mezclados con lingues, y con guayes y con helechos. O sea, son bosques de regeneración natural
pero claro, donde hay estas comunidades que son nuevas, donde hay mezcla de especies nativas e introducidas. Escucho al fuerte el micrófono de alguien por ahí, así que te diría que lo apague. Y para terminar esta parte, bueno, con un mensaje un poco más positivo, los bosques también nos gustan porque nos hacen bien, y nos hacen bien estando simplemente allí sin tener que pensar mucho en por qué nos están haciendo bien. Pero la gente en ciencia siempre está un poquitito más loca y quiere saber por qué, y lo cual a veces no es necesario, creo yo. Basta con disfrutar estar en el bosque, como alguna vez conversábamos con algunos de ustedes que están presentes a lo mejor en esta charla en el anterior curso de Ecología del Bosque Templado para Todos. Aquí lo que hay es la relación entre cómo disminuye la presión sanguínea y el número de especies de plantas que hay en un paisaje. Y fíjense que aumenta la disminución de la presión sanguínea, o sea, uno está más relajado conforme estos tipos de comunidades 7, 8, 5, 6, 7, 8, son comunidades que tienen muchas especies. Ya las que tienen demasiadas especies da como lo mismo, no hay un efecto mucho mayor. Pero aquí lo importante es que entre más especies vemos, sin tener que interpretar cuántas son, cuáles son, nos sentimos mejor fisiológicamente. Eso hace que disminuya nuestra presión sanguínea. Otro estudio interesante de esto es uno de antropología al respecto de esto de los baños de bosque. Y aquí tenemos dos escenarios posibles: caminando o simplemente contemplando, sentado contemplando el bosque. Claro, caminando dentro del bosque versus caminando en la ciudad, o contemplando dentro del bosque versus contemplando en la ciudad. Y fíjense que a distintas horas del día esto tiene una influencia notable. Por ejemplo, esto en una escala, en el gráfico de la izquierda, una escala cual y cuantitativa, podríamos decir. O sea, desde indiferente a que nos sentimos mal, hacia abajo, hacia arriba nos sentimos muy bien. En la mañana, temprano, no hay mucha diferencia, pero ya sea después de caminar por el bosque o por la ciudad, o simplemente después de mirar el bosque o imágenes de la naturaleza, o mirar la ciudad, la diferencia es notable. Siempre nos sentimos mucho mejor cuando estamos mirando el bosque. Simplemente si nos preguntan, ¿cómo se siente usted? Y acá hay una medida fisiológica que es la concentración de hemoglobina en el lóbulo prefrontal, cuyo aumento obviamente es una señal que reconocen los neurólogos como de estrés. Y de nuevo acá hay una diferencia grande entre estar en un área con bosque, donde baja la concentración de hemoglobina en el lóbulo prefrontal, ya sea después de caminar o simplemente después de mirar el bosque o mirar la naturaleza. Por lo tanto, por eso nos gustan tanto los bosques también. Ahora, como les dije alguna vez a varios, o como he hablado muchas veces con mis alumnos también, en realidad este es el dato nerd nomás, porque realmente para experimentar los beneficios que tiene el bosque sobre nosotros no necesitamos saber todo esto ni hacer todos estos estudios. Alfredo, sí, dime, ¿Paro? tenemos un par de preguntas, no sé si quieres tomarlas ahora o esperar un poquito. Vamos nomás, porque quedan solo 2 diapos y tienen que ver con básicamente lo mismo, cómo aumenta el sentido de identidad con los lugares que son naturales, que tienen más especies vegetales, y el sentido de reflexión también. Y lo último, y con esto termino, que esto es algo que conversábamos la otra vez con Luis Corcuera y con Anita Fligenhardt. Es muy interesante, un estudio molecular, de hecho. Esto que ven ustedes aquí es un punto, es la persona, o sea, o representa este círculo rojo a una persona. Y todo esto que lo rodea son las distintas moléculas que andan encima nuestro todo el tiempo, que son moléculas de origen animal, parásitos, virus, bacterias, una serie de moléculas, contaminación, etc. Y fíjense que esta es nuestra nube química. Esta nube química, ustedes se pueden bañar y no se la sacan. Se pueden volver a bañar con mucho jabón y no se la sacan de encima. La única forma de sacársela de encima es lo que dice aquí. El exposoma, que es como se conceptualiza esto, cambia mucho por el ambiente y por los estilos de vida. Entonces, esto está hecho en China, hace un buen rato atrás, no tanto tampoco, y lo que muestra es que si nuestros estilos de vida son saludables y nos rodeamos de naturaleza, obviamente nuestra aura, nuestra nubecita esta es
bastante más saludable. Bien, esa es la primera parte. Espero no haberlos aburrido y me extendí más de la cuenta. Quedo abierto a las preguntas. Para nada, yo me anticipé al Catalapi grande. Bueno, comentarles que tenemos 72 personas mirando en Facebook y 87 en este Zoom. Y tenemos varias preguntas. Desde el Facebook preguntan, ¿cuál país, Alfredo, crees tú es referencia en legislación y conservación de bosques? Voy a hacer todas las preguntas para que tú puedas ver cómo las organizas. Hay una persona que quiere que expliques, por favor, la diapositiva sobre la precipitación, que te vayas, la diapo que tú mostraste más adelante, más atrás, sobre índices de precipitación y sequía. Hay una pregunta, ¿qué piensas tú de la fitorremediación con nativo de espacios contaminados con hidrocarburos? Ah, ok. La misma persona. Ya. Así que Ya, ahí miren, tenemos varias preguntas más, pero vamos súper. con estas tres Vamos por parte ahora. porque si no, no me voy a acordar después de las preguntas. Lo primero que quiero decir es que no necesariamente tengo respuestas para todas las preguntas que tienen, ¿no? Así que, como siempre, las expectativas son la madre de las decepciones, así que voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Con respecto al qué país tiene buena legislación en términos de conservación y protección, la verdad es que no lo tengo tan claro. Yo conozco un poco los ejemplos que hay en Nueva Zelanda, que tiene un instituto que se llama Landcare Research, que es buenísimo al respecto de cómo ellos han tratado de compensar un poco todo el daño que el Imperio Británico en la colonización provocó, ¿no es cierto? Y la introducción de muchas especies que destruyeron principalmente la fauna y la introducción de las ovejas también. Canadá también es un país que tiene una legislación ambiental bastante buena y iniciativas también muy importantes con muchos recursos para restauración ecológica y conservación. Y yo me atrevería a decir que en el último tiempo también conozco el caso de Alemania, aunque Alemania tiene la particularidad de que tiene una historia de uso de suelo y ocupación humana que es tan enorme que en el fondo lo poco que les queda de patrimonio natural nativo lo cuidan como si fuese una joya, pero en el fondo no es mucho lo que les queda. Los países escandinavos en general parece que también, hasta donde yo sé. Y ahí estaríamos. Bueno, y hay algunos emblemas como, no sé, lo que Ecuador hace en el caso de las Galápagos, por ejemplo. Con respecto a las precipitaciones, me gustaría saber cuál es la pregunta que tiene la persona sobre este gráfico, que lo explique, porque me pasé muy rápido. Esto es un informe del CR2, del Centro de Ciencia de Clima y Resiliencia, que muestra básicamente para el informe del 2015 cómo aumentó la cantidad de estaciones, bueno, aquí está la zona mediterránea y parte de la zona templada, cómo aumentó la cantidad de estaciones climáticas desde este periodo hasta fines de los años 60 a el 2000, la cantidad de estaciones que tienen sequía o que muestran sequía sostenida. O sea, pasamos de cerca del 60% en esa época y hoy día es como el 75% aproximadamente de estaciones que muestran déficit de precipitaciones. Y este otro gráfico, el del lado de la derecha, es bien interesante porque lo que muestra es cada cuánto tiempo ocurrían las sequías y estos puntitos rojos. Y en épocas preindustriales las sequías ocurrían cada, no sé, o estaban registradas por lo menos cada 100 o 200 años había una mega sequía y resulta que en el último tiempo ya son periodos de menos de 10 años la periodicidad que hay entre una mega sequía y la otra. Por lo tanto, las mega sequías son más largas y además son más frecuentes en el último tiempo. Y esto es la reducción en precipitaciones también. Y la tercera pregunta no me acuerdo, Samantha, perdón. La tercera pregunta es, ¿qué piensas tú de la fitorremediación con nativos de espacios contaminados con hidrocarburos? Sí, totalmente. Pero sí, pero ojo que ahí también a veces hay un sesgo que se entiende y que no es de mala voluntad. Hay un sesgo de creer
que siempre para todo sirven las nativas, y a veces hay especies introducidas que crecen rápido y que si son manejadas pueden ser después como fitorremediadoras y ser reemplazadas después por especies nativas. Ahora bien, ahí es donde hay que tener un conocimiento bastante acabado de la botánica y de la fisiología de las plantas. Yo no necesariamente lo tengo para saber con qué especie se podría desintoxicar, por ejemplo, un humedal o un suelo que esté asociado a una cobertura forestal, ¿no? Ahí no me voy a carrilar. Pero sí, o sea, es una súper buena forma. Y no solamente con plantas, también hay ciertos tipos de bacterias o bacterias y hongos que están asociadas a la rizósfera de ciertos tipos de vegetación que obviamente pueden hacer una fitorremediación importante. Pero repito, no soy un especialista para nada al respecto de eso. Muy bien, hoy tenemos muchas preguntas, Alfredo. Hay mucho interés en tu charla, también muchas felicitaciones de varias partes, pero Muchas entiendo gracias. que tienes la segunda parte del charla que todavía quieres presentar. Sí, claro, por supuesto. En la Entonces parte... yo creo que dejemos las preguntas Vale. que las tengo todas anotadas para el final, ¿te parece? Excelente. Vamos Ya. entonces a la última parte que parte con esta foto. Esta foto está tomada de un Blechnum magellanicum, ¿no es cierto? Iba a decir Blechnum chilense, que es la costilla de vaca, que es una especie con la que he trabajado harto, pero no, este es el catalapi. Y está tomada en el Parque Catalapi. Y es el emblema del parque, y por eso quise partir con esta fotografía. Repito algo que dije al principio, como esta es una charla abierta, a lo mejor no todo el mundo, yo sé que hay muchos catalapiensis, como dijo Anita por ahí, el Homo catalapiensis, o los autodenominados catalapi lovers, dentro de los cuales me incluyo, por supuesto. Añoro estar allá también haciendo cosas, actividades, investigación, clases, o participando como alumno de los talleres. Esto es lo que les da el emblema, y bueno, para quienes no conocen el Parque Catalapi, esta es la página web del Parque Catalapi, hay mucha información aquí, incluso de lo que estábamos conversando. Me voy a referir específicamente a, bueno, esto no es internet, así que está solamente una captura de pantalla, pero si visitan el vínculo de investigación o de flora y fauna, donde tenemos los catálogos de parte de la biota del parque, ¿no es cierto?, los cursos, etcétera, la definición de quiénes somos como fundación, van a encontrar mucha información. Aquí me quiero centrar en un par de aspectos que para lo poco tiempo que nos queda me gustaría destacar mucho. Uno tiene que ver con los talleres, con la diversidad de talleres que hacemos, dentro de los cuales también, por supuesto, están estos talleres más naturalistas, en el sentido de conocer ciertos grupos de organismos más específicamente, como pasa con el de bioacústica, como pasa con el de bosque. Han habido talleres de hongos, etc. Y también ustedes pueden encontrar mucha información sobre la biodiversidad. La biodiversidad del parque es notable. Tenemos un listado de especies de más de 300, 350 y algo especies, entre flora, fauna, microalgas, hongos, etc. Es bastante notable para el tamaño del parque. ¿Podríamos decir que Catalapi es un hotspot de biodiversidad? Bueno, sí, podríamos decir, porque no sabemos cuánta biodiversidad la rodea. Probablemente hay bastante biodiversidad rodeándola, sobre todo en las áreas protegidas cercanas, pero lo que hace la diferencia es la voluntad de conservar un territorio, que aunque sea acotado, genera una influencia positiva sobre la diversidad, que es enorme. Nunca hemos hecho un estudio de cuánta diversidad hay fuera del parque inmediatamente fuera en comparación con la que hay dentro, pero me atrevería a hipotetizar que seguro el haber cercado y conservado esta zona que es el parque debe tener una influencia muy grande sobre la diversidad. Bueno, aquí hay varios de los talleres que yo les señalaba, ¿no es cierto? Muy variados además, de tintes naturales. Hay uno de humedales que se iba a hacer a principio de este año, el de bioacústica, que ya lleva varios ciclos, el de Flora de Chile para Todos también lleva un par de veces que se ha hecho, el de Ecología de Bosque, que lo hice por primera vez el año pasado. Yo creo que siempre puede quedar mejor, era la primera vez en mi vida que hacía un curso que no era académico, que era más vinculado con el interés más general del bosque. Aprendí muchísimo.
que es una maravilla y que tiene mucho que ver con el de naturaleza interior y exterior, metodologías de conexión con uno mismo y con la naturaleza, o con uno mismo a través de la conexión de uno con la naturaleza, tiene mucho que ver también con lo que les mostraba al final de la parte anterior de la charla, con esto de reconocernos como parte de la naturaleza y volver a conectarnos con ella, y los beneficios que eso nos trae a la salud física y mental. Aquí dos emblemas de las actividades de Catalapi históricamente en estos términos. El taller de facilitadores de educación ambiental al aire libre, un clásico completo, con varias versiones, con alumnos de todo tipo. En particular, puedo señalar que para el caso de los estudiantes de biología, de la carrera de biología de la Universidad de Concepción, esto ha sido una beta de interés creciente. Los alumnos de las carreras de nuestra universidad van a este curso y muchos de ellos están dedicándose profesionalmente a vincular justamente lo que aprendieron como biólogos en iniciativas que tienen que ver con conectarlos con la sociedad y la educación. De hecho, no todos trabajan en investigación científica, también hay muchos que han empezado justamente a implementar o a poner en práctica lo que aprendieron en estos talleres. Y que es un coloquio, bueno, esta es la 15ª versión, la del último año, y bueno, o sea, ya van 15 años, ya, bueno, va para los 16 años que se hace esta reunión, que es un pequeño congreso de muy buen nivel, de primer nivel diría yo. Es pequeño porque el número de participantes es pequeño, pero vienen investigadores top a nivel global en ecofisiología vegetal, que es como un nicho en el que estamos involucrados varios de los que hacemos investigación en el parque. Y bueno, es una de las actividades más antiguas del parque también, así también como lo es el taller de facilitadores de educación ambiental en el aire libre. El parque pertenece también desde hace un tiempo, yo diría unos 2 años, a una red nacional. Aquí, como lo pueden ver ustedes, el punto 5 está el Centro de Investigación y Educación Parque Catalapi, que se llama el Long Term Socio-Ecological Research, o, perdón, la red chilena de sitios de estudios socioecológicos de largo plazo, que a la vez está anidada en una red internacional, que es el International Long Term Ecological Research. Esto es una red de sitios de estudios de largo plazo donde se están monitoreando distintos aspectos ecológicos, como por ejemplo las especies, el clima, las condiciones microclimáticas dentro de los hábitats que tienen estos sitios, las actividades de vinculación entre la ciencia y la sociedad, las actividades de educación y de difusión y de divulgación hacia la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, el sitio, la Fundación Parque Catalapi pertenece desde hace un tiempo relativamente acotado a esta red y tiene mucha proyección dentro de ella en el futuro. Nuestros datos, entonces, que deberían, ahí hago mea culpa, todavía tengo que yo también organizar parte de esa información, están disponibles o estarán disponibles para todo el resto de los sitios de la red a nivel nacional e internacional. Y para contarles un par de experiencias de investigación, no muchas, un parcito nomás. Bueno, si uno se va a la página, a la pestaña de investigación en el parque, hay más de 50 artículos publicados de estudios que se han hecho total o parcialmente en el parque, muchos proyectos de investigación. Y aquí hay otro de los emblemas botánicos del parque. No esa especie en particular, sino que esta y todas las otras especies dentro del género de una familia que se llama, de un género que se llama Hymenophyllaceae, perteneciente a una familia de helechos que son epífitos, o sea, helechos que viven sobre los árboles. Y aquí hay muchas especies de Hymenophyllaceae, de hecho 22 o 23 especies en el parque. Y una cosa que hemos estudiado es cómo se distribuyen estos helechos. Este es un bosque maduro, y este es un bosque más joven, o sea, árboles más grandes y más viejos, árboles más flaquitos y más bajitos, y esto es la abundancia, y los colores representan distintas especies. Entonces vemos que fácilmente estos helechitos llegan a 9 y hasta 10 metros en los troncos, y coexisten o viven juntos en un mismo tronco incluso, repartiéndose en las partes de distintas partes del tronco. Algunos prefieren vivir por acá abajo, cerca de la base del tronco, y otros prefieren vivir por allá arriba. Y lo mismo ocurre con los dos tipos de bosque.
¿Por qué algunos viven más arriba y otros más abajo? De nuevo, volvemos al funcionamiento. Aquí hemos hecho mediciones de la tasa de intercambio de gases, de cuánto evapotranspiran, etcétera, etcétera. No los voy a latear más con eso. Aquí también hay un estudio súper lindo que se publicó ahora, este año, hecho en parte también en Catalapi como uno de los sitios de estudio y que está hecho con una especie icónica del bosque templado chileno, que es el monito del monte. Y aprovecho ya de introducir que al parecer, me sopló un pajarito por ahí, en este ciclo de charlas ya luego viene por ahí una charla sobre el monito del monte. Así que para que mantengan ahí el interés en eso. Y lo que muestra este artículo es básicamente que si bien el monito puede vivir en distintos tipos de coberturas arbóreas, incluyendo plantaciones, el número de individuos que puede alcanzar es lejos mucho mayor en el bosque nativo. O sea, tiene una amplitud ecológica bastante mayor que la que se creía el monito del monte. Lo que pasa es que como es de hábitos nocturnos a veces, o nunca lo vemos, o sea, a no ser que salgamos de noche. Y aquí también tenemos otro estudio hecho liderado por Hans Lambers, otro ecólogo, fisiólogo vegetal holandés, muy famoso a nivel mundial, que está él pegado desde hace mucho con esta característica que tienen las raíces de varias especies de proteáceas, como el avellano, como el fuinque, como el notro, que son las raíces proteoideas, que tienen estos como pomponcitos de raíces que son unas adaptaciones a aumentar la superficie de absorción para vivir en suelos donde el fósforo es muy escaso. Y para ir terminando, distintas fotos de las actividades del parque. Aquí estamos evaluando una comunidad de pradera ahí en el parque. Un curso justamente sobre raíces proteoideas. Aquí estamos en un paseo guiado por el bosque, etc. Bueno, y eso es cuanto quería contarles al respecto del parque y de la ecología del bosque templado. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, siguen llegando las felicitaciones. Al parecer la gente está muy contenta y muy motivada para hacer preguntas, así que no has terminado, porque ahora vamos a las preguntas. La Carmen Lucía dice, gracias, es una maravillosa charla, esperamos seguir aprendiendo más, que yo creo que es resume muy bien lo que es la experiencia en Catalapi. Y de hecho, no sé, Alfredo, yo creo que todas las personas que van a Catalapi por primera vez se maravillan de la recuperación del predio, ahora es puro bosque nativo, en solo 25 años. No sé si quieres hacer un breve comentario al respecto. Sí, de hecho es algo que a mí también me ha sorprendido, porque yo recuerdo haber ido por primera vez a Catalapi el 2008, invitado por Luis Corcuera, y hay algunas zonas del parque que han cambiado tanto desde esa época. Bueno, igual han pasado 12 años, pero uno cree que 12 años para el bosque es muy poco, y a veces cambia mucho la estructura del bosque en 12 años. Hay una zona que era una pradera enorme en el parque, que hoy en día ya no es una pradera enorme, hoy en día es un bosquete de notro y de ulmo y de mucho helecho. O sea, se ha ido cerrando, y en el fondo también eso representa súper bien lo que es la consecuencia de la conservación, y de hecho sin siquiera haber manipulado nada, que no sea simplemente tener la voluntad de conservar un terreno y cercarlo y aislarlo del pastoreo, por ejemplo, y vigilar bien que los senderos van solamente por algunos sectores del parque. Por un lado. También hay otros, han habido también algunas actividades de restauración activa. O sea, se restauró en algún momento con Nothofagus nitida, el coihue chiloé, que es parte de la flora original de esa zona, pero que no quedaban muchos en Nothofagus nitida en el parque, y hoy en día esos árboles están preciosos también. Y lo mismo pasa con los alerces. Anita también, me acuerdo hace no mucho tiempo, me mostró dónde estaban plantados los alerces, y verlos crecer ha sido también una maravilla. Se construyó, no sé si construir sea la palabra más adecuada, pero también en el 2008 hubo algo que me llamó mucho la atención, y que se hizo una laguna artificial ahí, la Laguna Chapito. Yo me acuerdo que la primera vez que le vi no le puse mucha atención,
pero también es una maravilla, tiene una cantidad de anfibios y aves que van a alimentarse ahí, o sea, esa fue una medida, una acción consciente, hecha por quienes dirigen el parque y que ha tenido consecuencias ecológicas muy favorables para lo que es la diversidad de hábitats que tiene el parque. Ya, muy bien. Para volver a una pregunta que se hizo más atrás, Enrique Ostre Gallardo comenta que Colombia tiene muy buena legislación y planes de recuperación en lo que es bosques. Vladia pregunta por el origen del nombre del parque, y esa pregunta yo me la sé. Es por el nombre indígena del helecho catalapi, que es muy común en el parque. Sí, de hecho. La Gaby Mancilla, nuestra amiga, perdón, ¿querías decir algo? No, nada, solamente, no, muy breve, que tú me hiciste recordar algo que igual es importante, que en esta parte del diálogo, yo también agradecería mucho que participaran Anita y Luis, y junto contigo, porque son la base y el corazón del parque. Entonces muchas respuestas que no hay personas más, muchas respuestas que no hay personas más indicadas que ustedes para responderlas también. Bueno, están en la charla, así que invitamos a Anita y Luis a prender sus cámaras y micrófonos. Nuestra amiga Gaby, por mientras, dice, Gaby Mancilla quiere saber si sabes de alguna iniciativa en Chile donde se está estudiando y analizando las respuestas de las personas a los baños de bosques. Y Andrés también tiene una pregunta sobre eso. ¿Hay algún estudio que valida esta experiencia? ¿Tú sabes algo de eso? O sea, fuera de Chile hay un montón de estudios que lo validan, ¿no? Japoneses. En Chile no ha habido ninguno, ¿cierto? En Chile creo que no hay todavía estudios formales. Hay un grupo de investigadores de la Universidad de Talca que hace un poco de algo parecido, pero no con bosques, sino que con otro tipo de terapias. Y hay un grupo también en Santiago que trabaja con música, con las bases de la musicoterapia como acción terapéutica. Pero en el caso de bosques en Chile no todavía, hasta donde yo sé, y sería súper valioso poder hacerlo. Y de hecho yo creo que también hay ahí un vínculo muy importante de eso con lo que es la deuda de áreas verdes que tienen las municipalidades, las distintas municipalidades que tienen a lo largo del país. O sea, hay un vínculo muy estrecho entre la restauración emocional, la calidad de las áreas verdes que tienen las personas disponibles que viven en las ciudades o en las distintas comunas de Chile. Obviamente no podemos esperar bosque en, no sé, en Calama, pero bueno. Y también cómo eso debiera influir en las decisiones políticas y en la planificación territorial. O sea, todo eso debería estar muy amarrado, y hay muchísimo que hacer ahí todavía. Lamentablemente no es mi área de acción, sino me encantaría que lo fuera, pero no tengo las bases para hacerlo, pero no conozco muchos estudios al respecto. Habría que empezar a hacerlos. Quizás podremos amar algo en Catalapi. Sin duda, o sea, Catalapi debe ser uno de los, y eso alguna vez lo conversamos, Catalapi reúne todos esos aspectos que integrados serían uno de los mejores lugares en Chile para poder hacerlo, porque Catalapi tiene una historia larga de cursos de educación ambiental, de conexión con la naturaleza, de estudios sobre el bosque en particular, y de iniciativas de ecopsicología que directamente son terapéuticas de cómo la persona se restaura emocional o psicológicamente a través de su conexión con la naturaleza. Entonces, sería cuestión de juntarlos a todos, pero post pandemia yo creo que va a ser eso. O bueno, o antes también, no sé. Pero sí, debe haber pocos lugares como Catalapi en Chile y probablemente en el sur de Sudamérica como va a poder juntar todos esos elementos. Sí, de los baños de bosque vamos a 3 preguntas bastante más técnicas. Catalina, nuestra amiga Catalina dice, considerando las diversas clasificaciones de los tipos de bosque en Chile, ¿cuál es la clasificación más aceptada ahora?
Y desde Ya. Aysén al sur, ¿en qué zona empieza la transición entre templado y subantártico? Ya, muy buena pregunta. La primera, la clasificación actual más utilizada es la de Federico Liubert y Patricio Pliskov del 2006, que es una actualización de la sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Es un libro editado por la editorial universitaria. Y de hecho está reeditado creo que el año pasado o antepasado, porque estuvo agotado mucho tiempo, tiene unos mapas de vegetación muy lindos. Pero no solamente tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con que es el sistema de clasificación adoptado por el Ministerio de Medio Ambiente para, valga la redundancia, clasificar y tipificar distintos tipos de vegetación presentes a lo largo de todo el territorio chileno, continental e insular, y además para tipificar los distintos tipos de ecosistema que hay en Chile. Entonces, Liubert y Pliskov del 2006, la sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile es, podríamos decir, el estándar actual. Antes de eso hay un montón de otros tipos que son la base también de este sistema de clasificación, como el de Gajardo, el 94, el de Pizarro, el de Pisano, etcétera. Pero eso es como el estándar. La otra pregunta se me fue la onda. Ah, ya. En el caso, es bien interesante la pregunta porque es una duda que uno siempre tiene. ¿Dónde termina el bosque templado para el sur? Y la verdad es que podríamos decir que en términos como más continentales, el bosque templado termina por ahí por Coyhaique, que es lo que se llama el bosque, es en la Nor Patagonia. En el fondo el bosque templado termina, entre comillas, en el sur de la Nor Patagonia. Pero si nos vamos no a la zona continental, sino que a los archipiélagos que están expuestos hacia el Pacífico, toda la zona de archipiélagos sigue teniendo bosques templados lluviosos hasta incluso lo más expuesto en la zona de Tierra del Fuego. O sea, sigue habiendo coberturas de bosque y dominados por árboles, claro, principalmente lenga, ñirre y otras especies, pero podríamos decir que en el caso de los archipiélagos, el bosque templado se extiende prácticamente hasta el último extremo del continente. Y en el caso continental ya nos cambiamos. De Coyhaique al sur empieza la estepa patagónica. Y siempre hay bosques también, dependiendo de ciertas particularidades del relieve, no sé, por algunos fondos de quebrada. Lo mismo ocurre del Maule hacia el norte, o sea, a veces nos encontramos con unos bosques preciosos que están en fondos de quebrada, en laderas de exposición sur, que por lo tanto son más húmedos. Bien, tenemos muchas preguntas, pero ya una. Juan pregunta, quiere saber, tú mostraste un porcentaje de especies endémicas del bosque templado y quiere saber qué porcentaje son exclusivas de este tipo o si también toma en cuenta algunas especies esclerófilas que tienen rangos de distribución más al sur. Sí, también toma especies esclerófilas, de todas maneras. Por ejemplo, es que hay algunas especies arbóreas que son bien particulares porque forman parte de comunidades del bosque esclerófilo, pero que también se pasan después para el bosque templado, como por ejemplo el guaye, Notofagus obliqua, o el olivillo. Entonces es bien difícil definir eso, la verdad. Más bien lo que hay es como los conjuntos de especies integrando comunidades, lo que cambia. Y hay otras especies que tienen rangos de distribución claramente restringidos al bosque templado, como el alerce, como qué sé yo, la mayor parte de las podocarpáceas, los mañíos, ¿no es cierto? Las araucarias, etc. Entonces, eso sería. Ahora, en cuanto a los porcentajes, esos están tomados del libro de la ecología del bosque templado chileno, editado por Juan Ermesto y la Cecilia Smith. En el primer capítulo de ese libro están todos esos porcentajes señalados. En los estudios en los cuales se basan esos porcentajes deberían estar referenciados en ese capítulo del libro. Yo no me acuerdo puntualmente de a qué estudios en específico corresponden. Yo creo que más bien es como el resumen de la revisión bibliográfica que hace el Juan Ermesto, la Cecilia Smith y la Maricarolina Arroyo en ese libro. Bien. Hay una pregunta de Facebook, me parece, si hay estudios
sobre cambios, muy interesante esta pregunta, si hay estudios sobre cambios en la distribución de especies por efecto del cambio climático. Por Sí, ejemplo, sí las yo hay. recién planté quillay en mi parcela, anticipando un poco que en unos años más va a estar más a gusto. Sí, sí hay muchos estudios de ese tipo. Por supuesto, principalmente en los bosques templados del hemisferio norte. Y en el caso del hemisferio sur, bueno, los neozelandeses y australianos han hecho mucho también. En el caso de los bosques templados del sur de Sudamérica, hay algunos estudios hechos en Argentina y en Chile, sobre todo lo que tiene que ver con cómo se van a correr los límites arbóreos, los límites superiores hay especies que llegan al límite arbóreo en la montaña, como la lenga, por ejemplo, o el ñirre, y hay algunos estudios que buscan modelar un poco cómo serían las futuras distribuciones. Y hay otros elementos que a lo mejor no están en estudios en particular sobre una especie específica, pero sí como de cómo se han ido corriendo algunos ecosistemas. Por ejemplo, pasa con el espinal de Acacia caven, con el matorrales de Acacia caven, que es una especie nativa, que es muy particular de la zona mediterránea chilena en la depresión intermedia de Santiago al sur. Y bueno, hoy en día si alguien viaja, no sé, de Concepción o de Santiago o de Talca hacia el sur, se va a encontrar con esos matorrales hasta, no sé, cerca de la Araucanía ya, ¿no? Sin ningún problema. De la zona norte de la Araucanía, en la depresión intermedia. Entonces, hay algunos estudios de cómo se han ido corriendo esos ecosistemas. Hay mucho de esto que se llama modelamiento de nicho, como disciplina, es una disciplina dentro de la ecología que trabaja con la relación que hay entre las características ambientales y la distribución conocida de las especies, y proyecta cómo es que esas características ambientales cambiarían en el espacio y por lo tanto, qué probabilidad existiría también de que las especies también se corrieran en el tiempo en términos de su distribución. Lamentablemente, en muchos casos, las áreas adecuadas para varias especies se van a ir restringiendo más que ampliando. Sí, pues, eso es lamentable. Gisela, Alfredo, no sé cómo está tu energía. Bien, ¿Tomaste lo tu que baño sí, de bosque o no? sí, no, no, hoy día no lo tomé, pero ayer sí. Pero dame solamente un segundo para encender la luz porque ¿Ya? estoy quedándome como oscuro aquí y vamos Sí, con más preguntas. No, hay ánimo todavía. ok. Vamos a ver, tenemos una pregunta, de hecho, que la Anita sí está por ahí. La verdad es que sería bueno que tú la contestaras. ¿Te animas, Anita? Sí, ¿me escuchan? Sí, Sí, te hola escuchamos, pero Anita. no te vemos. Sí, Pero te no, cerré escuchamos. el video porque se pone muy lento mi transmisión. Ya. Pero sí, ¿cuál es la pregunta? Déjame encontrarla. Entre tanto, básicamente era ¿cómo vinculamos la protección de nuestro medio, nuestro bosque, con la formación educacional? Te la dejo, Anita. ¿Escuchaste bien? Sí, escuché la pregunta. Lo único que la respuesta no es muy positiva hasta el momento. La formación inicial docente en realidad está en manos de los académicos universitarios de las escuelas de pedagogía y hay poca integración, mucha pobreza, digamos, en términos de verdad hacer un trabajo de educación ambiental de los futuros profesores. Y lo que es la formación en servicio, las posibilidades de capacitación, de perfeccionamiento docente en educación ambiental para los profesores que están en servicio, yo diría que esa es una de las razones por las cuales nuestros cursos de formación de facilitadores están exitosos, porque no tenemos competencia. A mí me encantaría que hubiera mucha competencia y que hubiera muchas alternativas de perfeccionamiento docente en educación ambiental, pero lo que yo sé es que hay más que nada algunos proyectos que se han hecho, pero el proyecto pasa, se acaba la plata y se acaba el proyecto y se acaba la posibilidad de formación profesional en el campo de la educación ambiental. Entonces, no hay mucha competencia, una pena,
Por mí, ojalá que hubiera competencia por todos lados y que todos copiaran y mejoraran lo que hacemos nosotros. Se necesita mucho. Eso. Bueno. Sigamos con las preguntas, Alfredo. No sé, Anita o Luis, si quieren decir algo, ya que están acá. La gente pregunta por los cursos presenciales. Obviamente, cuando una vez que se permita, que se pueda volver a actividades presenciales, vamos a retomar los cursos. Sí, yo podría decir algo al respecto. Adelante, jefe. Ya. Sí, mira, los cursos tuvieron que ser suspendidos por la pandemia, ¿no es cierto? Eso es bastante obvio. Y para hacer las cosas un poco peor, hoy se decretó cuarentena para la zona de Puerto Montt, y esto es por un, como ustedes saben, por un periodo indefinido, hasta que se cumplan ciertos indicadores. Bueno, nosotros no podemos hacer cursos mientras no estén dadas las autorizaciones para clases presenciales. Pero para todos los que estén interesados en nuestros cursos, nosotros tan pronto como tengamos claro cuándo se van a poder reiniciar actividades presenciales, vamos a hacer un calendario y lo vamos a poner en la página web de Catalapi, también lo vamos a publicitar a través de Facebook y de Instagram. Pero todos los cursos que estaban programados para este año, es nuestra intención hacerlos de todas maneras. Ojalá podamos a contar de diciembre, noviembre, diciembre. Pero todo, como les decía, va a depender de la situación de la pandemia y de las autorizaciones que nos haya dado el gobierno para actividades presenciales. Eso. Ok. Gracias, Luis. Alfredo, no sé cómo estás, si volviste y cómo estás de energía, porque tengo unas pocas preguntas más. Te decía que sí, bien. Vamos con las últimas preguntas y después ya nos despedimos. Ahora, cualquiera que quiera tomar contacto conmigo a través de correo electrónico, por favor, bienvenido a las consultas que sean. Súper. ¿Qué clasificación se utiliza, Alfredo, para definir los bioclimas? Se pregunta. Buena pregunta. Ahí hay varios sistemas de clasificación. Por ejemplo, la FAO tiene un sistema de clasificación que es bastante utilizado a nivel global. Pero a veces también hay particularidades de cada uno de los países donde existen más tipos de clasificaciones que las que internacionalmente son reconocidas. De hecho, por ejemplo, si se acuerdan en uno de los mapas que yo mostraba de los bioclimas, que eso corresponde a los bioclimas categorizados por Liuber y Pliskov del 2006, nosotros incluso tenemos una zona tropical en el norte, un bioclima tropical. Y claro, hay una pequeña zona que tiene cierta influencia de mayores precipitaciones en el verano, que es como esto del invierno boliviano, ¿no es cierto? Y vegetación en algunos valles, donde hay algunos elementos de vegetación neotropical. Entonces, hay varios tipos de clasificaciones de bioclima, y por eso es que incluso casi cada país tiene sus propios tipos de clasificación. Pero el estándar internacional más utilizado es el de la FAO. Gracias. Se me quedó decir, Alfredo, que yo tomé tu curso de ecología del bosque el año pasado y me pareció excelente. Así que yo como participante la puedo recomendar. Muchas gracias. Tengo, dos preguntas y las dos son muy buenas. No es que las otras no eran, pero como para terminar esta sesión, que ya se nos hace adecuado el tiempo, debido al fraccionamiento espacial del bosque templado, de la fragmentación, ¿se sabe cómo ha afectado esto a la diversidad genética de algunas especies? No lo sé en el caso de la fauna.
aun cuando hay algunos estudios hechos con anfibios, también con reptiles, con aves no estoy muy seguro, con invertebrados en general no hay mucho, normalmente hay. Bueno, también huelga decir que la comunidad de científicos que trabajan estas cosas a nivel nacional es súper chiquitita, entonces hay más cosas que no sabemos que cosas que sabemos, lo cual también es una motivación para que mucha más gente entre a la cancha de hacer investigación en naturalista. Entonces, no lo sé muy bien para la fauna. En el caso de la flora, sí, ha influido mucho en la diversidad genética, sobre todo la fragmentación. La araucaria es uno de los casos que se conoce, por ejemplo. La araucaria está bien caracterizada, las poblaciones en términos genéticos que están en los Andes y en la cordillera de la costa. Y ahí sí ha habido cierta disminución de diversidad genética. Y de hecho también hay una distancia genética bastante grande entre las poblaciones de los Andes y la cordillera de la costa, siendo mucho más antiguas las poblaciones de la cordillera de la costa. Es probable que después del último máximo glacial, de hecho, se haya recuperado un poco las poblaciones o hayan migrado a la Araucaria, bajando al Valle Central y recolonizando los Andes. Eso es una de las hipótesis que se tiene. Entonces sí, hay algunos ejemplos, pero no. Lo que sí conozco bien es estudios de diversidad genética que hay para algunas zonas de bosque aquí en la provincia de Concepción comparado con zonas en los Andes. Y se evaluaron, hay una tesis doctoral de hecho hecha aquí en la facultad, la tesis de Glenda Fuentes, y ella evaluó justamente cuánta variabilidad genética había en algunas especies como Blechnum. Había un Blechnum, había una especie arbórea, no recuerdo cuál era, y había una mayor diversidad genética en esta zona de los bosques de la octava región en la costa que en los Andes o al sur de esta zona. Entonces, hay algunos estudios, la genética de poblaciones no es mi fuerte, no trabajo en esa área, pero eso es lo que podría señalarle a esa persona, podría ayudarle a buscar esos estudios si está interesado. Raya para la suma, obviamente la fragmentación genera lo que se llama aislamiento y interrumpe el flujo génico, y a veces eso también tiene consecuencias en la diversidad genética que podamos encontrar. Se produce mayor cantidad de endogamia o de reproducción dentro de pequeños grupos de individuos dentro de las poblaciones, lo que ocurre con cualquier especie, y eso disminuye la diversidad genética, la fragmentación disminuye la diversidad genética. Ya, y yo creo que dejamos como la última pregunta, Alfredo, una que es algo que yo creo que muchas personas se preguntan, quizás de manera más general a lo que se plantó en este chat, pero la pregunta es, ¿cuán valiosos son los alerces? Y si es verdad que los eucaliptos tienen un impacto negativo en los suelos y vegetación nativa. Y eso, si lo puedo abrir un poquito más, yo creo que mucha gente se pregunta, ¿es verdad que las plantaciones exóticas son dañinas no solo para el resto del bosque nativo, sino que para el agua? No sé si, como para cerrar, nos podrías comentar un poco ese tema. Voy a partir con el tema de los eucaliptos. La verdad es que los eucaliptos, el problema de los eucaliptos tiene que ver con las superficies que se plantan con él, que son enormes de grandes. Y además el eucalipto tiene la particularidad de ser una especie que crece muy rápido. Claro, para la industria forestal eso es bienvenido, pero crecer rápido implica absorber mucha agua y evapotranspirar mucha agua. Entonces, cuando tú no mantienes la vegetación en pie, sino que la cosecha, entonces tuviste una verdadera bomba de agua, sacando agua mientras creció, y después además cortaste y desnudaste el suelo, y eso hace perder más agua y erosiona el suelo. Entonces ese es uno de los principales impactos. La especie en particular no tiene ninguna culpa de que la hayan traído y la planten aquí por todos lados, pero sí tiene una influencia grande en el ciclo hidrológico, básicamente por ese elemento, por ese aspecto, porque tiene unas tremendas tasas de evapotranspiración y por lo tanto saca mucha agua del suelo, levanta mucha agua desde el suelo hacia la atmósfera. Y lo otro es que la forma en la que se
en la que se hace la cosecha de las plantaciones forestales genera un gran deterioro sobre el suelo. Entonces, el deterioro del hábitat también tiene mucho que ver con las prácticas forestales, no por qué especie se cultiva en particular, sino que también por la forma en la que se cosecha. Entonces, el reemplazo de bosques nativos por eucaliptos claramente tiene un efecto perjudicial a la larga. ¿No hay que hacer plantaciones forestales? No, yo no creo que tampoco sea eso la alternativa. Lo que hay que hacer es un manejo forestal más adecuado. Así que sí, o sea, se le atribuyen muchos males al eucalipto y varios de ellos son relativamente ciertos. A veces también pasa que las especies introducidas empiezan a formar estos ecosistemas emergentes cuando por propagación natural empiezan a colonizar algunos sectores o áreas, pero también se juntan con especies nativas. O sea, de hecho, hay algunas especies exóticas o introducidas, perdón, que dan albergue a la colonización de especies nativas también. Y eso es lo que forma buena parte del paisaje en la zona centro-sur de Chile. Mientras no tengamos medidas de restauración más activa de la vegetación nativa, igual ese tipo de comunidades forestales son reservorios de diversidad y cumplen con esto que nos gusta también a los humanos, porque son los servicios ecosistémicos que provee la vegetación. Entonces, en muchos lugares, no sé, si uno se da una vuelta alrededor de aquí de Concepción o alrededor de Osorno, lo que está cumpliendo el rol de que debería cumplir la vegetación, que se porta bien, son mezclas de especies introducidas y nativas. El alerce es una especie icónica, emblemática, es una especie muy particular. Su biología es la de una conífera de crecimiento lento, que ha dado grandes satisfacciones a ecólogos y paleoecólogos en Chile, porque si un árbol crece 2000 años, entonces lo que puede contarnos son 2000 años de historia respecto de cómo fue tomando átomos para armar o moléculas para armar sus tejidos y qué es lo que eso nos cuenta del pasado en términos climáticos, por ejemplo. Pero es una especie que no es difícil restaurar con ella, tengo entendido. Y nada, pues es un emblema, es un ícono. Es difícil que volvamos a tener, o que vuelvan a existir, no es que volvamos a tener nosotros los humanos, que vuelvan a existir los bosques de alerce que existían prehispánicos o previos a la llegada del hombre al sur de Sudamérica hace cerca de 20.000 años atrás. Así que nada, lo que sí es importante también señalar es que en el caso, y eso es un dato interesante, los bosques templados del hemisferio sur están dominados por angiospermas, que son árboles con flores, al contrario de lo que ocurre con los bosques templados del hemisferio norte, que están dominados por gimnospermas, por coníferas, por árboles como la secuoya o qué sé yo, los abetos, los pinos, que están más emparentados con el alerce que con nuestros notofagus o con nuestros tineos o con nuestros ulmos. Así que eso. Ya, pues, yo creo que lo dejamos ahí. Has hecho un maratón, Alfredo, te agradecemos mucho. No, nada, al contrario, un gusto. Y gracias a todas las personas que nos acompañaron durante esta tarde. Y muchas gracias, Alfredo, por ser el primero, pero ojalá no serás el último. No, yo voy a estar en esta atento. Serie de charlas. Yo voy a estar muy atento a las charlas que vienen también. Esa del monito del monte me entusiasma. Seguramente va a haber alguna de pájaros por ahí también que me va a gustar escuchar. Así que nada, yo aprovecho también de agradecer la buena onda, esta instancia y los saludos de algunos que también conozco que están en el chat ahí, que hemos estado juntos en Catalapia antes, y que también un gusto al menos verlos ahí en los saludos. Así que nada, quedamos en contacto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Chao. Muy bien. Chao. Chao.